Y para profundizar en este tema, esta noche conversamos con la doctora Leticia Calderón Chelius, investigadora del Instituto Mora. Leticia, buenas noches, bienvenida a Punto de Referencia. Alberto, buenas noches, un gusto aquí. Muchas Buenas gracias por noches. estar con nosotros. Leticia, una cantidad impresionante de recursos para ICE, pero que es apenas un reflejo de lo que hay detrás. La decisión de declarar abiertamente una guerra en contra de las personas migrantes. ¿Qué decir en este caso? ¿Tú cómo ves este asunto? Y no solo es la parte que tiene que ver con migración, Alberto, sino también la otra parte la destinada en términos presupuestales más grande es a la protección de la frontera. Y eso tiene que ver con militarizar y pues el presupuesto de Estados Unidos está fuertemente cargado siempre a la parte bélica. Y en ese sentido, pues ahora trasladan este enfoque a la frontera con el asunto de la seguridad. Ese es el argumento y pega políticamente. Y entonces lo que vamos a ver, por ejemplo, es ya de entrada la contratación de 10,000 agentes nuevos que van a ir para la protección fronteriza, pero que también tiene que ver, obviamente, con lo mismo que es la parte de la migración. Entonces, realmente sube el tono. Este es un logro político muy fuerte para Donald Trump, porque de hecho en esto se basa todo el resto de su política, por lo menos para los próximos 2 años, que tienen que ver con mostrar un éxito en términos de detenciones que se calculan y querrían ser para ellos de 3,000 personas diarias, lo que implica que hacen estas redadas de muchas personas, pero también al mismo tiempo que detienen a personas que no serían del perfil que supuestamente estaría, pues, digamos, fuera del tiempo legal para estar en Estados Unidos, o que ya vencieron sus papeles y tendrían que haberse presentado a una corte, o presentándose a una corte, son detenidos. Entonces, la situación era grave, es mucho más grave ahora y ni modo, toca decirlo. Toca decirlo, Leticia Calderón, buenas noches, te saluda Azul Alzaga. Hemos comentado en diversas ocasiones, en diversos momentos de Estados Unidos respecto al tema migratorio, que tú lo vives con mucha profundidad a nivel de investigación, de contacto con personas migrantes y con instituciones y colectivos y etcétera. Estás muy empapada de ese asunto. En otros momentos hemos comentado esto de que de pronto el discurso se puede emplear políticamente, se enardecen los ánimos y todo, pero no realmente eso se refleja en, digamos, a ras de tierra, en donde siguen habiendo flujos de migrantes, en donde sigue habiendo, desde luego, el reconocimiento de la importancia que tienen dentro de la economía, etcétera. Eso parecería que son como dos universos diferentes en este momento. No si estamos viendo una cuestión inédita desde tu punto de vista, Leticia. Sí, pero también con un pragmatismo feroz, Azul, buenas noches, porque fíjate que justamente hoy mismo ya Trump empezó a hablar y que podría haber un programa especial para lo que él llama, y ya lo llamaba desde la pandemia, trabajadores esenciales, que serían aquellos que están en el campo agrícola, la parte de la cosecha, la parte más dura del trabajo del campo, por un lado, e incluso podría incluir, dijo, aquellos que trabajan en el sector hospitalario, restaurantes, sector servicio en general. Pues ahí están los mexicanos en general, la verdad. Y el punto, ¿cuál es? Que él decía, ya hay presión de parte de empresarios, de agricultores, que han estado, pues obviamente, demandándole que haya una flexibilidad en términos de las contrataciones, porque sus mercados efectivamente son muy tocados por lo que son este tipo de acciones contra las comunidades migrantes. Entonces, hay un pragmatismo, una hipocresía, porque por otro lado también hay que decirlo, lo que va a hacer este programa económico es que le va a invertir dinero, digamos, deuda a Estados Unidos, y va a haber recursos. Vamos a ver digo, es un poco la expectativa que tienen los economistas de cuál va a ser la reacción, pero una podría ser esta inversión de dinero, digo yo, simplemente si van a construir, digo, ni modo, hay que decirlo, pero algo en la frontera, pues va a haber inyección de recursos, y por tanto eso puede generar también una expectativa de flujo circulando, aunque sea una deuda que después, pues ellos acumulan deuda, ¿verdad? Ellos sí son de los que acumulan deuda. Entonces, aquí un punto importante es que son como, siguen siendo estos universos que se mueven de repente en momentos distintos, porque al final de cuentas sigue habiendo una fuerte demanda de trabajadores en Estados Unidos, y por este otro lado el discurso tan fuerte, tan potente,
que al final tiene aval social en ese país. Tiene aval social, pero al final del día, Leticia, dentro de todo este componente del pragmatismo tan grande que está demostrando Donald Trump, pues existe un beneficio importante para grupos empresariales que estarían sacando ventaja de esta política antiinmigrante. Las cárceles son apenas un ejemplo. Quienes vayan a construir, si es que se concreta la ampliación del muro, serían otro. ¿Qué es lo que puede ocurrir en adelante? ¿Hasta dónde va a poder aguantar Estados Unidos esta circunstancia que vemos ahora mismo con este pragmatismo tan feroz como lo defines? Pues como yo decía, Alberto, es delicado porque yo creo que por lo menos en un primer momento, y me refiero al próximo año, y el próximo año, la economía de Estados Unidos va a tener una inyección de recursos muy importantes por la vía de este cambio que hicieron en el presupuesto. Hay claros perdedores, hay un sector de los pobres estadounidenses que, por cierto, incluye a un sector muy amplio de anglosajones, por decirlo de esa manera, que van a ser fuertemente afectados por estos recortes a los programas sociales que ellos tienen para esos sectores. Pero al mismo tiempo, pues obviamente esta inyección de recursos va a permitir que se muevan algunas escalas económicas de manera importante. Entonces, lo que vamos a ver, y también México podría aprovechar de eso, o sea, también empezar a ver, porque nosotros estamos fuertemente atados a la economía estadounidense, entonces por ahí ver también cuál es el punto en el cual esas economías pueden y se van a mover en ese país. Entonces, una de las cosas es que frente a la gran nación que es Estados Unidos, que tiene tantos claroscuros, pues obviamente algunos sectores van a gozar del recurso, otros afectados, pero en el tema de lo migratorio, también al mismo tiempo se van a dar reacomodos importantes. Aquí yo creo que algo que es central son dos cosas. Una, la defensa total a los derechos humanos de las personas, lo decía la presidenta Sheinbaum en la mañana. Una cosa es que puedan querer detener a nuestros paisanos, vaya, vamos a decirlo así, y otra que es preferible en todo caso que se les deporte, porque abrieron ya esta cárcel en Florida, esta cárcel que promete ser un lugar horroroso en términos de una detención que realmente viola los derechos humanos. Ustedes lo decían en la nota, que ni siquiera dejan entrar ahí a los mismos legisladores, que es su derecho entrar y tomar nota, digamos, de cómo están viendo el lugar. Eso no se ha permitido y por tanto estamos hablando de cosas extremas incluso para la cultura política estadounidense, que tiene esta pugna siempre entre un bando y el otro. Entonces, en este escenario, pues hay momentos, claro que las personas son las que tienen que decidir, pero hay un llamado a que en todo caso, en lugar de ser detenidos en una circunstancia así o deportados a lugares tan lejanos, hablaban hoy de Sudán, por ejemplo, que Estados Unidos tiene un acuerdo. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Ya ni siquiera es una posibilidad de decir una persona está detenida unos días y de repente pues es deportada a México. Pues es tremendo, esa situación es tremenda, pero no es lo mismo que den cuenta de estas situaciones que pueden ser totalmente impensadas, ¿no? ¿Dónde está ese país al que se llevaron a un familiar, a un ser querido? Entonces, yo creo que frente a esto sí se tiene que alzar mucho la voz. Y la otra es que al final de cuentas también yo creo que ya tendrían que estar dándose las demandas millonarias que las personas que han sido afectadas, tal vez no las personas sin documentos, pero muchos residentes con documentos en Estados Unidos de origen mexicano, ciudadanos estadounidenses de origen mexicano que por perfil racial han sido afectados, deben de poner demandas millonarias. Ya hay ahí casos, pero tienen que llenar eso, digamos, esas denuncias, toda la voz que representa, pues también algo que les duele mucho a los estadounidenses, y es el bolsillo, ahí directamente. Eso creo que también podría ser una demanda que se tome mucho más en serio y no solamente por una u otra persona, porque requiere ayuda legal. No es una cosa que tampoco alguien por la libre puede hacer tan fácilmente. Por eso creo que es una acción más que puede ser protegida, avalada también por algunos sectores, por algunos grupos y activismos sociales. Sobre todo activismos sociales, porque se requiere también dinero. Pues parte de lo que probablemente estaremos viendo. Leticia Calderón, muchísimas gracias por estos minutos y esta visual que nos haces de tu interpretación de lo que estamos viendo.
Muchas gracias, buenas noches y buen fin de semana. Igualmente. Buenas noches. Muy buenas noches.